Hola, buenos días. Aquí estoy como cada viernes. Soy Gilda Díaz. En esta ocasión les traje un mensaje sobre la desobediencia. Esa famosa desobediencia que muchos nombran, refiriéndose a la desobediencia a Dios, sobre la cual muchos tampoco saben qué es lo que tienen que obedecer. Por eso vamos a hablar hoy en qué consiste eso de estar en frecuencia con nuestro Padre Creador y conocer cuál es la interferencia que provoca el hecho de permanecer en desobediencia con el Creador. Podemos mirar alrededor nuestro y ver y observar el mundo y toda la situación que estamos viviendo en este momento, bien sea con el tema del virus, bien sea con los terremotos, las tribulaciones económicas, políticas, las mal llamadas crisis, todo lo que estamos observando en nuestro alrededor, que pareciera que el mundo estuviera al revés de lo que dice Dios, que es su voluntad para los hombres. Sin embargo, muchos le pueden echar la culpa a Dios de lo que está pasando o decir que Dios está castigando a la humanidad por la desobediencia, pero ignoramos un aspecto muy importante. Dios es bueno y hace justicia, pero es precisamente la justicia la que cae sobre aquellos que transgreden la ley de Dios. Quiere decir que el mundo está transgrediendo las leyes del reino de Dios y por tanto es un tema de justicia, es decir, algo que está normado en una ley bajo la cual nos estamos rigiendo a nivel espiritual y no nos hemos percatado de eso. Algunas corrientes filosóficas las llaman bajas frecuencias, llama a esas actitudes que te desconectan de la bondad, del amor, te desconectan de lo maravilloso que es estar vibrando en la dimensión del reino de Dios. Recuerda que la semana pasada les dije que la dimensión, que el reino de Dios se encuentra en una dimensión espiritual y que nosotros podemos acceder a él espiritualmente, pero mejor aún, Jesucristo trajo la buena noticia a la tierra de que nosotros podemos atraer el reino de Dios y hacer que se manifieste en la tierra. De hecho, él fue el primer colonizador de la tierra, el primer embajador del reino de Dios que llega a la tierra y que coloniza con una cultura diferente. Eso tenemos que entenderlo, que el reino de Dios tiene una cultura diferente, porque quienes dicen estar en el reino de Dios por el hecho de que estén en una religión, están muy equivocados. Tienen que tener una cultura diferente, la cultura del reino de Dios. Bueno, pero no la conocemos. Muchos la ignoramos. Muchos creemos que estar en el reino es ir a una iglesia determinada, congregarse, y va más allá de eso, va más allá de eso. Otras corrientes filosóficas hablan manifestaciones de la maldad, como les mencioné, bajas frecuencias, pero la Biblia habla de obras de la carne. Todas son válidas, como quiera que se quiera llamar, baja frecuencia, porque realmente son manifestaciones de actitudes que el ser humano ha tenido, pero que no le deja conectarse con la fuente suprema creadora o genera interferencia en esta conexión. Dice en la Biblia, pueden encontrar en Gálatas 5, versículo 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, dice esta versión. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, que en otras versiones se les llama disensiones,
Envidia, ¿cuántos tienen envidia? He conocido mucha gente que dice, no, yo no practico las obras de la carne porque no cometo adulterio, fornicación, que son lo que llaman inmoralidades sexuales, entre otras cosas, que está la perversión también, la lujuria y este tipo de deseos de la carne desenfrenados, ¿ok? Y dicen que como no cometen eso, no están en obras de la carne, pero tienen el corazón lleno de mucha envidia. Dice que de borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Dice acá, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Esto no se trata de meterse en una religión o no. Esto no se trata de religiones. Esto se trata de actitudes. Tú no necesitas estar en una religión para entender que estas cosas te llevan a desconectarte de la fuente suprema creadora. ¿Cómo te sientes cuando envidias? La envidia, por ejemplo, es que la menciono porque es tan común y tan conocida entre muchos, ¿verdad? Pero la envidia como tal es una tristeza profunda por el bien ajeno. ¿Quiénes han sentido eso? ¿Quiénes han sentido una ira descontrolada, celos? ¿Quiénes celos, este tipo de celos que generan toda una serie de pensamientos y emociones tan negativos? ¿Quién de ustedes ha llegado a un lugar y han sentido la pesadez, por así decirlo, pesadez del ambiente o la pesadez de una persona tóxica? Tú sabes lo que es una persona tóxica. Tú sabes que una persona tóxica no te da paz, no te da amor, no sientes una atmósfera de tranquilidad cuando estás rodeado de personas tóxicas. Y déjame decirte que todas estas actitudes generan toxicidad. Por eso yo aquí hablo obras de la carne, lo llama la Biblia, otras corrientes filosóficas lo llaman bajas frecuencias, otras obras de maldad, que si nos ponemos a mencionar hay muchísimas. Entonces, cuando ocurre Génesis 3, en Génesis 3 ocurre la desobediencia de Adán, él deja de reconocer o deja de creer en la voz de Dios, porque Dios le dijo, no comas del árbol que contiene los frutos, pero la culebra le dijo, sí, come. Lo que pasa es que Dios va a saber que tú vas a ser como Él, conociendo el bien y el mal. Y Dios les dijo, ciertamente si lo comes, morirás. Se refería a que ciertamente iba a conocer el bien y el mal e iba a sentir mucha apetencia por seguir el camino del mal, y esto lo iba a llevar a caminos de perdición. Cuando nosotros analizamos todas estas obras de la carne, obras de maldad, baja frecuencia, si vemos realmente que te separan de estar en paz con Dios e incluso te llevan a desconectarte. Hay muchas personas que hasta ya ni oran, y en este tiempo se ha perdido muchísimo el hábito, por un lado, aunque reconozco que por otro lado también hay mucha gente que está orando, pero tenemos que tener claridad de que desobedecer a Dios es desobedecer sus mandatos, sus preceptos y sus leyes. Especialmente hoy mencionaré propósito, porque también el no ejercer el propósito para el cual fuiste enviado también se cataloga como la máxima desobediencia a Dios. En el libro de Deuteronomio 28 habla sobre las consecuencias de obedecer la ley de Dios y las consecuencias de desobedecerla. Muchas personas me han dicho, pero ese es el Nuevo Testamento. Sí, ok, pero mencionemos lo siguiente. Allí dice, si obedeces los mandatos que yo te doy, vendrán a ti las siguientes bendiciones. Y te nombro una lista de cosas que te pueden suceder a cambio de obedecer a Dios. Pero también dice, sin embargo, si desobedeces la ley de Dios,
o los mandatos y preceptos que Dios te da, vendrán a ti las siguientes maldiciones. Entonces nombra, hay más lista de maldiciones que de bendiciones. O sea, una cantidad de cosas. En su misericordia, en el Señor, en Deuteronomio 30, explica que si te arrepientes de tu maldad, entonces, y de todas estas cosas, o sea, que si cambias de dirección tú y tus hijos, Él restituye todas las bendiciones. Hay una palabra en Crónica que está siendo muy orada en este tiempo. Señor, sana la tierra. Señor, si mi pueblo se humillare, buscaré tu rostro, se arrepentirá de la maldad, yo bajaré del cielo y sanaré la tierra. Entonces, las personas tienen que escudriñar ese versículo porque se humillan, buscan su rostro, pero se apartan de la maldad. Se apartan sus corazones de la maldad. Tienen que cumplir los 3 requisitos para que se cumpla ese mandamiento sobre la tierra. Porque de algo nosotros tenemos que estar seguros, y yo siempre se los digo a mis estudiantes: tú no necesitas una religión para vivir, pero sí necesitas una Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro de religiones. La Biblia contiene leyes, es la constitución del reino de Dios. Que ha sido atribuida a religiones, especialmente al cristianismo, ¿verdad? Ya sea en cualquiera de sus versiones y corrientes, catolicismo, cristianismo, todos aquellos que creen en Cristo, están rigiendo por esto y ha sido atribuido a religiones, pero realmente no es. Tú puedes vivir sin religión, pero cumplir y obedecer la palabra de Dios y te va bien en la vida, te va muy bien. Aparte de que son mandatos de Dios y es palabra viva. Pero no conocerla te impide comprender qué es lo que es pecado, según de acuerdo a esta norma. Así que en la práctica de estas cosas viene Dios y envía a Jesucristo a la tierra y todo cambia. Se abre un nuevo camino de esperanza, porque a raíz de la desobediencia, pues, de Adán, todos habíamos quedado marcados por esa desobediencia. Cuando él dijo, ahora le dijo a la mujer, parirás con dolor. Ahora le dijo, tendrás que trabajar duro para comer. ¿Y cuál es el llamado en este tiempo cuando viene Jesús y dice, yo vengo a restituir todas las cosas que se habían perdido? ¿Qué perdió el hombre con la desobediencia? Perdió el reino de Dios. Y se desconecta su espíritu del reino de Dios. Y le toca ahora, dice Jesús, que con su venida se abre de nuevo el camino y él se puede volver a conectar, porque en ese tiempo él tuvo que utilizar profetas para comunicarse con los hombres. Pero ahora ya el camino está abierto y ya la conexión puede ser directa. Pero Jesús dijo, la condición es que te arrepientas, es decir, debes irte delastrando, irte sacando esas obras de maldad. Yo les dije a ustedes, miren, en el primer video que les hice, no quiere decir que ya yo lo haya alcanzado todo, tal como lo dijo Pablo, pero cada día procuramos ir delastrando de nuestras vidas todas esas vibraciones bajas, energías bajas, obras de la carne, como la quieras llamar, que bien sabemos que lo igual atrae lo igual, y que mientras la persona se mantenga con sentimientos negativos en su corazón, pues se conecta con todo lo que es negativo también. Por eso en este tiempo, con el tema de esta situación tan lamentable que está ocurriendo a nivel mundial con este virus, hay muchas personas llamando a la alta frecuencia, a vibrar en el amor. Jesús, en el libro de Mateo 4:17, su discurso se basó exclusivamente en esa palabra. Y los discípulos de Jesucristo también basaron sus mensajes en esta palabra. Por eso siempre he dicho que no he comprendido por qué las personas están predicando tantos evangelios distintos y diferentes al que predicó Jesús. En Mateo
4:17, versículo 17, es cuando habla del comienzo del ministerio de Jesús, o digamos de su trabajo aquí en la tierra. Y dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Arrepiéntase y vuelvan a Dios. No es que deje el espacio vacío, vuelva a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Tu trabajo de arrepentimiento tiene que ser acompañado con tu vuelta a Dios, con tu volver a acercarte a Dios, con volver a buscar de Él. Y es el llamado que estamos viendo en este momento, porque la tierra misma está hablando y está mostrándole a la humanidad: mira las consecuencias de tus acciones, mira las consecuencias de lo que piensas, de lo que decretas, y mira las consecuencias de lo que sientes. El Antiguo Testamento, específicamente lo que es la ley de Moisés, habla de un cambio de actitud. Pero cuando Jesús llega a la tierra, Él nos habla de un cambio en el corazón y en la manera de pensar. Por eso Él decía, y Pablo también lo dejó escrito, o se dejó escrito, está en las Escrituras, que Pablo dijo que en qué vas a pensar: en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo afable, todo lo que edifique, todo lo que edifique, todo lo que sea bueno. Toda situación siempre trae algo bueno que analizar y que aprovechar para nuestras vidas. Yo siempre he comentado esto sobre la materia que imparto, que se llama Principios del Cambio, y allí les enseño a todos los estudiantes del curso de Filosofía de Reino específicamente que todo lo que sucede obra para bien, y está reafirmado también en la palabra de Dios que a los hijos de Dios todo obra para bien. Todo lo que sea para zaranda nuestra, toda tribulación o crisis que tengamos que pasar, te aseguro que siempre es Dios haciendo cosas nuevas y llevando a la humanidad a un cambio. Luego que nosotros pasamos por ese proceso de arrepentimiento y la entrada de volver a Dios, esto significa un llamado a tener comunión con Dios. Y al tener comunión con Dios, todos tus dones, talentos y habilidades comienzan a ser canalizados para tu propósito de vida, es decir, para esa misión que viniste a cumplir en la tierra, esa razón por la cual te encuentras en la tierra, que no es para hacer dinero, que no es exclusivamente para andar detrás de las cosas materiales, sino para edificación y aporte al reino de Dios. Pero mucha gente, cuando se habla del reino de Dios, están creyendo que uno está hablando de una religión o de algo que está muy lejos. Cuando tú sirves a la humanidad, ya tú estás aportando para el reino de Dios. Por eso tu propósito de vida viene siempre encartado con la misión de edificar a la humanidad. Cuando yo les hablo de dones y talentos en el curso de propósito, siempre les digo, no, ubiquen qué es lo que les gusta hacer, qué es aquello que les ha llamado la atención por hacer. Y puede que la respuesta de algunas personas sea: bueno, yo quiero tener una casa gigante, quiero tener estabilidad, negocios, empresas. Déjame decirte que si ese ha sido tu sueño, tiene que ser un sueño con propósito. Es decir, todo lo que tú anheles en la vida no puede ser para tu vanagloria, sino para el servicio a la humanidad. Se dice que el cumplimiento del propósito sí es la máxima obediencia. Por eso Jesús, que llegó a la tierra con unas misiones bien especificadas en la palabra de Dios, habló de salvación, de restituir y restaurar la relación entre Dios
Y el hombre, él aún así dijo, ya en el momento de su crucifixión, consumado es. Consumado es que, Señor, he acabado la tarea, he hecho lo que me encomendaste. Ahora glorifícame a tu lado porque yo te he glorificado. ¿Cómo tú glorificas a Dios estando aquí en la tierra? Cumpliendo tu propósito, tu misión a la cual viniste a la tierra. Pero Jesús dijo, cuando Él llega a la tierra se encuentra con una cantidad de leyes que las personas estaban obedeciendo, que la ley de Moisés, que nosotros sabemos que Moisés habló con Dios y que Dios le dijo a Moisés. Y Jesús, siendo el rey del reino de los cielos, siendo Jesús quien el único autorizado para modificar la ley o la constitución del reino de Dios, porque deben saber que las constituciones de los reinos son escritas por los reyes. El rey manifiesta en ella su voluntad para los súbditos. No es lo mismo que sucede con la constitución de una república, que es la voluntad del pueblo para con la voluntad del pueblo plasmada allí y que el presidente debe cumplir. Las constituciones de los reinos son voluntad del rey. Por eso la palabra de Dios es la constitución del reino de Dios. Es la voluntad de Dios para nosotros, para todos aquellos que deciden obedecerla. Y Jesús, por eso se habla de un Antiguo y de un Nuevo Testamento, porque Jesús sí estaba autorizado a modificarlo, y por eso encontramos algunos versículos como que Jesús decía, ustedes han escuchado que Moisés les decía ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que amen a sus enemigos, que no los maldigan, sino que los bendigan. Y él hizo ciertas modificaciones en la ley. Sin embargo, él resumió todo en una sola. Y esa sola está en 1 Corintios 10, que es la preeminencia del amor. Él resumió todo en eso. Eso significa que quienes no conocen la palabra de Dios, no han cultivado su espiritualidad de otra manera, pero manifiestan el amor altruista, el amor verdadero. Ese amor, como lo describe aquí, que ya se lo voy a leer. Dice, si pudiera hablar en lenguas, a ver, vamos a buscar las características directas que están en 1 Corintios 13, versículo 4. El amor es paciente y es bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Ese es el amor que debemos manifestar. Pero Jesús dijo, resumo todo en que ames a Dios y ames al prójimo como a ti mismo. Tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder amar al prójimo de esta manera y sobre todo amar a Dios. En varios libros de la Biblia, por ejemplo en Romanos, escrito está que el que ama, y en el libro de Juan, el que ama a Dios es aquel que le obedece. O sea que todo el mundo puede decir yo amo a Dios, sí, pero si no lo obedeces, no lo estás amando. Porque Él dejó escrito como ley que el que lo ama es aquel que lo obedece. Entonces, resumiendo lo que hoy quise traerles, un poquito prolongado porque este es un tema bastante profundo. Yo lo imparto en 2 horas de clase y hasta más, a veces se me lleva más tiempo. Pero quiero dejarles esta gotita de luz en este día, sobre todo haciéndoles un llamado a volver
al origen, a nuestra identidad, a lo que somos, un espíritu, una energía conectada con nuestra fuente creadora, un espíritu creado por Dios y sujeto a Dios. Volver al origen así como estaba Adán, sujeto en todo tiempo a Dios, simplemente cultivando, trabajando, cuidando la naturaleza, sin buscar tener el dominio del hombre sobre el hombre, sino distribuyendo los recursos para todos y en absoluta sujeción a Dios. Volvamos al amor. El mundo está sediento de amor. Las personas están sedientas de amor. El hombre y la mujer están sedientos de amor. Volvamos al amor en las naciones, esa solidaridad. ¿Quién ha dicho que el mundo es mío o es tuyo? La tierra, dice la palabra de Dios, que Dios dijo, la mía es la tierra y todo lo que en ella habita. Así que estrechemos los lazos de amor entre países, entre ciudadanos, que las fronteras existan solamente para organización administrativa, pero que nos veamos como hermanos en especial en estos tiempos. Les envío un abrazo de luz, bendiciones y estaremos conectados nuevamente el próximo viernes. Chao.